¿Cómo estás, Patricio? Juan Pablo Durante saludo, un gusto saludarte. Juan Pablo, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la comunicación. Un saludo para ustedes ahí en el piso y por supuesto para toda la audiencia de Bien. Multimedios. Bueno, te cuento que me llamó la atención la última encuesta que ustedes realizaron en lo que hacen cuando usted preguntan sobre el principal problema que tiene el país y la provincia de Tucumán, aparece un ítem que es corrupción encabezando, ¿no? Y quizás con con mucho porcentaje en relación a otros ítems, como por ejemplo que siempre por ahí aparecían en un momento la inseguridad o la misma pobreza o el desempleo. Pero en este caso me llamó la atención el hecho de que, por ejemplo, en Tucumán el principal problema de la provincia, de acuerdo a los encuestados, sea corrupción, con un 36%. Mira, es una dinámica que nosotros venimos observando desde que comenzó el gobierno de Javier Milei Sí. y es un acople muy fuerte entre la agenda pública nacional y la agenda pública provincial. Mm. Nosotros venimos encuestando de manera periódica todos los meses desde 2020 en la provincia de Tucumán, venimos Sí. testeando el pulso de la opinión pública tucumana y lo que veíamos entre 2020 y 2023, pandemia de por medio, era a la inseguridad, al narcotráfico Claro. y a las adicciones como un tema dominante en la agenda local por fuera de la agenda nacional que en ese momento tenía a la inflación y a la corrupción como dos temáticas centrales. Sí. Desde 2023, con la asunción de Javier Milei, nosotros vimos un paulatino acompasamiento de las dos agendas que hoy está muy marcado sobre todo por la dinámica nacional de la agenda, pero no dejan de estar presentes en la provincia de Tucumán con mayor o menor foco la pobreza, el desempleo y la inflación como un segundo núcleo de temáticas que si Sí. uno hace una suma rápida, lo pone en paridad con la corrupción y que de alguna manera muestra que conviven en la mente de los tucumanos dos bloques de problemas muy importantes. Sí. Un problema de metro cuadrado, como es el problema económico, y un problema valorativo o de satisfacción simbólica, que es la corrupción, que es, en general, nosotros lo entendemos como ese problema que viene después de que ya están cubiertas determinadas necesidades o de que hay un grado de avance en el propio establecimiento personal o de la situación personal. El problema es que en un Sí. gobierno dominado por economistas, sobre todo pensando en el plano nacional, que la economía sea en sus diferentes variantes un tópico dominante, y lo veíamos incluso en la encuesta nacional que hicimos en mayo, a lo largo y ancho del país, es un problema recurrente Sí. al que se le suma además el tema que hoy es agenda del día, que es la renuncia de Manuel Claro. Adorni y la asunción del Colorado Santilli como jefe de gabinete de ministros, Sí. que es la corrupción, que además es un tema que pega de lleno en la línea de flotación del gobierno nacional. Claro, eso, el caso de a nivel nacional, el principal problema del país se observa, bueno, como principal tema la corrupción y después la justicia también. Ujú. Quizá la falta de justicia seguramente o el mal funcionamiento de la justicia. Pero en Tucumán me llama la atención que sea el principal tema la corrupción con un 36%, quizás 10 puntos más que a nivel provincial. Me imagino, no sé si tendrá que ver con los últimos hechos en la provincia sobre la intendente de Granero. Calculo que puede haber sumado algo de eso, pero me llama la atención, te reitero, el hecho de que la gente esté ponderando corrupción cuando antes no se hablaba. Sí, a ver, Mm. a ver, la afirmación de cuando antes no se hablaba, no sé si es del todo Sí, correcta. sí, Venimos corregime vos, nosotros sí. teniendo la corrupción como el principal problema de la provincia, Sí. te diría, los últimos 4 o 5 meses seguro, Mm. como tópico principal, no en esta magnitud, Ah, es bien. cierto es cierto lo que planteas, Sí. pero sí como tópico dominante. Por eso la explicación que hacía recién respecto de el Bien. solapamiento de agendas, de la agenda nacional y de la agenda local. Es cierto, además, y esto me parece que es un punto que sobre todo el oficialismo el oficialismo provincial lo debe estar considerando, y es que hoy la agenda política o mediática de la principal oposición o de quienes son reconocidos como la principal oposición en la provincia de Tucumán Sí. tiene mucho que ver
con este primer problema, con la corrupción como agenda, y después como diferentes vertientes que están vinculadas sobre todo a Sí, estado de la ciudad, estado de las rutas, estado de las calles, pero en general claro. como marco conceptual la corrupción. Me parece que es un tema que puede llegar a ser dominante Mm, si no se toman medidas al respecto de sí. cara a la elección que se viene. Y después, Patricio, también lo que se ve fuerte en la encuesta es el tema de las perspectivas y lo que la gente piensa o cree que puede pasar y del rumbo del gobierno, tanto nacional como provincial, donde en los dos casos, tanto a nivel nacional como provincial, sostienen el 64 más o menos por ciento de los encuestados que de alguna manera le gustaría bueno, que no, a ver, dice, no va por el camino correcto en el rumbo el 64 y sostiene que solamente el 36 considera que tanto la provincia como nación va por el camino correcto. Eso también es un dato muy fuerte, ¿no? Sí, en el caso del rumbo nacional, el Sí. rumbo del gobierno nacional, respecto del mes pasado se mantuvo, está más o menos en los mismos términos, Mm, muy deteriorado por la situación del propio gobierno nacional, y emparentado con lo del gobierno provincial, que sí es cierto que tanto el rumbo del gobierno provincial como la aprobación del rumbo del gobierno provincial como la imagen del gobernador de la provincia en junio tuvieron un sí. fuerte retroceso respecto al mes pasado. Creo que la imagen del gobernador cayó algo así como el 4 o 5%, un poco por fuera del margen de error de la encuesta, pero la aprobación del gobierno viene cayendo de manera sostenida. Mm, Un poco en parte, un poco me parece que es una dinámica natural que se produce en todos los ejecutivos. El propio peso de la gestión va desgastando los apoyos. Y lo otro que marca, y no me parece menor, más allá de que es una pregunta dicotómica, por sí mm, o por no, básicamente, sí. y no permite matices, lo que sí marca es que hay un núcleo identitario que aprueba el rumbo del gobierno provincial que oscila entre el 35 y 40%, que cuando uno hace la pregunta, no está en este informe, está en el informe que enviamos a los clientes de Meraki, a los suscriptores del newsletter Sí. de Meraki, cuando uno hace la pregunta de identificación partidaria, y más allá de que la suma aritmética no es correcta, sí sirve como un punto de inferencia, la suma de las identidades partidistas del peronismo no kirchnerista y del kirchnerismo en Tucumán oscila entre 38 y 45 puntos, dependiendo el momento en el que se tome esta foto de la sociedad. Me parece que estamos quizá en el piso de aprobación del gobierno provincial, en un momento en el que además no termina de cicatrizar el daño que produjo Mm. al posicionamiento del gobierno el proceso electoral que cumplimos en octubre pasado, y después todavía está fresco, me parece, el recuerdo de las inundaciones en los meses de febrero y principios de marzo de este año, que Sí. también produjeron un desgaste significativo en la imagen del gobernador y en la aprobación de la gestión. Sí, en la imagen del gobernador estaba viendo que tiene, de acuerdo al sondeo de ustedes, un saldo negativo muy fuerte, muy grande, ¿no? 26,4 de imagen positiva y 58,28 de negativa, sumado a la muy mala, la mala y la buena, y la muy buena, en este caso, en la positiva, ¿no? Así es, de hecho la imagen del gobernador, a ver, el gobernador tuvo un leve repunte en mayo, digamos, a ver, detuvo la caída de su imagen en mayo, y a partir y en junio Mm, volvió a retomar la senda a la baja, sobre todo de la aprobación directa. sí, La imagen regular se mantiene más o menos en los mismos términos en los que venía. Respecto del año pasado cayó más o menos 9 puntos, lo teníamos en torno al 23-24% de imagen regular, y sí. una negativa que se viene consolidando fuertemente, sobre todo la imagen muy mala, que es Mm, esa imagen que, y vos lo sabes mejor que nadie, sí. es casi imposible de remontar. Entonces, sí me parece que es un llamado de atención importante, pensando en un gobernador que la primera parte de su gestión como cabeza del Ejecutivo Provincial Sí. se orientó claramente hacia
una gobernabilidad basada en una aprobación mayoritaria de la sociedad, una agenda que quizá tensionaba con su base de sustentación partidaria y que me parece que poco a poco ha empezado a migrar hacia una base de sustentación con una cristalización quizá más nítida respecto de el planteamiento del peronismo. Lo venimos viendo con declaraciones bastante, digamos que si uno compara al Jaldo de 2026 con el Jaldo de 2024, te diría que es mucho más crítico respecto de la gestión nacional de Sí, lo que era en años anteriores. claro. Sí. Patricio, buen día. Leonel Mariani te saluda. ¿Cómo estás, Lionel? ¿Qué tal? Hablando de la imagen del gobernador, hay un apartado que me llama mucho la atención, que es la diferencia que hay en la imagen muy buena entre la edad de 18 a 35 años, que es 0,84%, realmente es un porcentaje ínfimo, y después de 35 a 65 años ya sube a un casi 19%. ¿Cómo se explica tan marcada diferencia? Mira, me parece que el peronismo en general, de hecho, si uno hace un análisis forense, si querés, de la composición de los afiliados del PJ a nivel nacional y la composición del voto del PJ a nivel nacional, lo primero que se ve es el peronismo ha dejado de representar o ha perdido capacidad de interpelar al segmento sub 35, que es un segmento que lo tiene sobre todo dominado la Libertad Avanza y algún que otro Claro. partido que intenta encontrar algún tipo de representación. De hecho, es una ventana que me parece que está poco explotada en esa familia de partidos políticos del panperonismo respecto de la interpelación de un contrarrelato en el segmento sub 35, Ujú. que es además, y es una caracterización que sí, a mí por lo menos me sirve mucho para entenderlo, el sub 35 es el segmento que o bien todavía está bajo el cobijo de el ala de los padres y entonces no ha terminado de dar el salto al mercado laboral y por lo tanto no tiene grandes responsabilidades en términos económicos, o Claro. está dando los primeros pasos en el mercado laboral. Digo, llevará sus primeros 5 o 6 años en el mercado laboral de manera independiente, entonces digamos, los elementos que tiene para preferir determinados marcos conceptuales o apoyar Sí. determinadas orientaciones políticas son diferentes a quienes rompen la barrera de los 36 años hasta los 65, que son los que están insertos directamente en el mercado laboral y, digamos, uno los ve y sobre todo cuando uno hace el desglose por género, sobre todo en las mujeres mayores de 45 años, digamos, es mucho más marcada la distinción que hay respecto a la aprobación de figuras como el gobernador, figuras del espectro peronista, versus figuras de la oposición hoy en Tucumán o de la Libertad Avanza, donde los contrastes son mucho más nítidos y más marcados, en parte por las cargas que cada uno soporta y las presiones Sí. que se ponen sobre ellos. Patricio, hablando un poco ya de la coyuntura política local, sabemos que tanto el oficialismo, el peronismo, el PJ está afrontando una interna que yo creo que va a ir creciendo a medida que pase el tiempo. En este caso, Jaldo con Mansur, le apareció Mansur a Jaldo ahora. Y también lo que está pasando con la Libertad Avanza, ¿no? Con Catalán queriendo ser gobernador, tratando de imponer su candidatura en los medios y con discurso, y por el otro lado un campero que también le aparece abajo que, bueno, también quiere disputarle el poder. ¿Cómo crees que se van a comportar estos dos escenarios, tanto del oficialismo como la oposición? Mira, respecto de estas internas que hay en los dos principales, si se quiere, polos de referencia en Sí, la provincia de Tucumán, me parece que está muy claro que la dinámica con la cual afrontan estas distinciones o estas decisiones al interior de los espacios son diferentes. mm, El peronismo sabe que tiene que ir unido a Mayo, sabe que no puede enfrentarse a una Libertad Avanza, indistintamente de si la sombra que proyecta es más grande que efectivamente el cuerpo que proyecta, digo, claro. si no hay una deformación por la luz que proyecta esa sombra, me parece que el peronismo sabe que aunque sea a los codazos, va a tener que ir todo unido a Mayo. Me Sí, parece que estamos viendo un escenario de tensión de cara a agosto, porque recordemos en la provincia de Tucumán no solamente vamos a renovar diputados nacionales, 5, mm, sino que además vamos a renovar senadores. Y los claro. senadores duran 6 años, pero con una autonomía mucho mayor. Mm, Me parece que hay un escenario de disputa ahí.
es cierto que el peronismo no se puede permitir el grado de fragmentación que tuvo en otro momento, digo, competir con 4, 5, 6, 7 candidatos oficiales en comunas o municipios. Me parece que vamos a ir a un escenario mucho más concentrado, igual fragmentado, digamos, respecto a otras ofertas. El caso de La Libertad Avanza me parece que es diferente, o de la oposición, esta búsqueda de Catalán y Campero de posicionarse como principales referentes en la provincia. Sí. Digamos, hoy La Libertad Avanza cuenta con una ventaja clara, y es que son reconocidos como los principales referentes de la oposición al gobierno de la provincia de Tucumán. Pero el incentivo que tienen para ir todos juntos con Mariano Campero y otros sectores de la oposición es diferente, porque hay una cuestión vinculada a, digamos, al grado de... al grado... A la búsqueda política, al objetivo político, a la consecución política que quieran obtener en 2027. Claro, te entiendo. La Libertad Avanza quiere competir realmente por la gobernación. Hoy me parece que no están dadas las condiciones, salvo que se plantee un gran acuerdo amplio al estilo del Acuerdo para el Bicentenario o la dupla Sánchez-Alfaro, digamos que incluso todos juntos tampoco llegaron digamos, a ganar, pero se incomodaron, o lo que plantean es engrosar el músculo político de cara a 2031 y obtener una mayor representación en los parlamentos y tratar de disputar con cierto grado de certeza algunos ejecutivos municipales o comunales. Me parece que la orientación está más dada a este segundo plano. El problema que subyace a eso es que, digamos, tampoco está asegurada de forma tajante la reelección de la cabeza de ese espacio, del presidente de la Nación. Está muy condicionada la representación de este sector por cómo le vaya al modelo nacional. Me parece que ahí hay una tensión intrínseca que no se termina de resolver y que va a ser, creo yo, va a dilatar mucho la finalización de esta interna, si se quiere, o de estos dimes y diretes en este espacio, hasta que nos acerquemos, te diría, 120 días del proceso electoral. Pero de todas maneras la campaña ya comenzó, ¿no? Más allá de que sí, no, la campaña comenzó con el... Mira, creo que el pitazo de largada o el disparo de largada fue el cabezazo a Federico Peli en febrero de este año, que también generó un conflicto interno dentro de la Libertad Avanza, porque hoy está en disputa digamos, la percepción de la sociedad respecto de quién es el referente de esa oposición. Y esa puede ser una línea interesante. No he visto que se le explote, pero es una línea que a más de uno que le guste fomentar internas puede ser un callejón por el cual buscar algún tipo de aprovechamiento. Vos decís de que, bueno, de alguna manera posicionar a Peli como un referente, ¿no? Porque, bueno, de todas maneras se lo ha visto a Peli muy guardado, si se quiere, ¿no? Muy verticalista, digo, con buena formación militar en ese sentido, me parece que ayuda. También es cierto, y creo que eso vamos a compartir, que una cosa es el candidato puesto, el candidato institucional, y otra cosa es un buen candidato. Digo, el don de gentes es algo que no se consigue fácilmente. Hay que ver dónde La Libertad Avanza elige jugar a sus mejores candidatos y dónde elige poner figuras que quizá tienen una buena presencia a nivel provincial, pero quizá no tienen la atracción o el magnetismo que otras figuras. Esa puede ser una señal respecto del grado de voluntad que tengan para competir realmente por gobernaciones o intendencias. Patricio, te mando un abrazo, te agradezco mucho la comunicación como siempre. Al contrario, el agradecido soy yo. Buen inicio de semana para todos. Igualmente, muchas gracias. Bueno, ahí estaba Patricio Adorno con